Bendiciones a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Hoy quiero hablarles de un tema que por lo menos a mí me ha servido mucho, ha traído mucha revelación y entendimiento a mi vida y que definitivamente si lo comenzamos a comprender va a cambiar nuestra vida. Y es el tema de la sabiduría. Le denominé a este episodio Necesitamos sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? Es la pregunta, porque yo creo que todos en nuestra vida, más de alguna vez hemos dicho, bueno, yo quiero sabiduría, o necesito ser sabio. Escuchamos de las personas sabias, pero ¿qué entendemos por sabiduría? Y como lo menciono y lo he mencionado en los programas anteriores, nos interesa mucho, nos debe interesar más qué es lo que dice la palabra sobre la sabiduría, más que lo que nosotros podamos pensar. Entonces, quiero ir rápido a Proverbios 3, del 5 al 6, y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Aquí ya nos comienza a hablar un poco de sabiduría, y hay que ir entendiendo a qué tipo de sabiduría se está refiriendo Proverbios en este caso. Y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, cree en Jehová, refúgiate en Jehová, confía en Jehová de todo corazón, y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no confíes en tu propio razonamiento, no confíes o que tu esperanza descanse en lo que tú puedas hacer, en tu razonamiento, en tus estudios, en tus conocimientos, sino que confía primeramente en Dios de todo corazón antes de que tus conocimientos. Eso quiere decir. Y dice: reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. ¿Qué tanto que hay que hablar en este versículo? Porque después nos dice: reconócele en todos tus caminos. O sea, quiere decir en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia, en los negocios, en todo. Tengo que reconocer a Dios. Y reconocerlo no significa únicamente, sí, decir primero Dios, como yo creo que es una frase que decimos todos, ¿verdad? Primero Dios, pero ¿qué es en realidad reconocerlo en todos tus caminos? Es prácticamente nosotros pedirle a Dios que Él sea el que guíe cada paso que damos y no nos apoyemos en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia experiencia, ¿verdad? Con esto no les estoy diciendo no adquieran conocimiento o sabiduría del mundo, sino que primeramente fiémonos de todo corazón en Dios. Y eso es lo primero. Aquí nos va dando una idea de qué sabiduría es la que debemos obtener, ¿verdad? Y es la sabiduría que viene de Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y dice Proverbios 4, 7 al 9, se los quiero leer. Dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Este versículo nos da todavía más luz y dice que ante todo nosotros adquiramos sabiduría. Incluso dice, ante todas nuestras posesiones. O sea, antes de querer o anhelar todas nuestras posesiones, debemos adquirir sabiduría e inteligencia, dice, ¿verdad? Engrandécela, dice. ¿A qué se refiere como engrandecerla? Y ella te engrandecerá. Es decir, aprecia, o sea, que en tu corazón, que en tu mente, que en tu espíritu, que en todo tu ser, tu deseo sea primeramente adquirir sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de Dios, antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y entonces dice: engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Por qué? Porque definitivamente si adquirimos la sabiduría de Dios y nos concentramos en nosotros adquirir esa sabiduría que viene de lo alto, como consecuencia, como efecto dominó, definitivamente esa sabiduría nos va a hacer tomar buenas decisiones, nos va a hacer tomar decisiones enfocadas en la voluntad de Dios, que vayan encauzadas en la voluntad de Dios, y por consecuencia nos va a ir bien, porque si nosotros ponemos primeramente a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Si Él es el que guía nuestro camino, todo lo demás vendrá por añadidura y todo nos va a ir saliendo bien conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que también al adquirir sabiduría, ella nos engrandecerá también. Dice: ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Miren, o sea, no solo es el adquirir, es abrazarla, de verdad, en realidad, es decir, deleitarse en esa sabiduría que estamos adquiriendo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces dice que adorno de gracia dará a tu cabeza.
Dice, corona de hermosura te entregará. Es que básicamente el hecho de nosotros abrazar la sabiduría de Dios nos va a dar, en primer lugar, esa honra, nos va de verdad a poder tomar decisiones correctas, honrar a Dios con nuestras decisiones y con todos nuestros actos, con todas nuestras acciones, y definitivamente nos va a ir bien, ¿verdad? A raíz de que nosotros estamos abrazando esa sabiduría que viene de lo alto. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es esa sabiduría? ¿O quién es la sabiduría? Y miren, aquí nos revela otra situación muy importante. Y uno dice, bueno, ¿cómo adquiero esa sabiduría? Sabemos que la palabra de Dios, en primer lugar, la Biblia, como tal, en esa está la voluntad de Dios. Podemos ver la voluntad general de Dios. Ahí hay sabiduría, ¿verdad? Pero la Biblia y la palabra de Dios es bien específica en cuanto a qué es la sabiduría y quién representa la sabiduría. Y 1 Corintios 1:24 no nos establece eso y ni siquiera nos dice quién la representa, sino que quién es la sabiduría. Y en este versículo dice, 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí nos da otra revelación muy fuerte y nos da una revelación muy clara de quién es la sabiduría. Dice que Cristo es poder de Dios, pero también sabiduría de Dios. Miren, aquí entendemos entonces, podemos ir teniendo entendimiento que si Dios nos está mandando a adquirir sabiduría, sobre todo, recordemos que también Proverbios, en Proverbios capítulo 1 nos habla que al principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor refiriéndose a la reverencia, al respeto, al entender de quién estamos hablando. Entonces, nos habla de que adquiramos esa sabiduría antes que cualquier cosa, pero aquí en 1 Corintios nos dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, aquí ni siquiera la está representando, está hablando de que Cristo es la sabiduría, Él es la sabiduría. Entonces, podemos ir entendiendo que lo que necesitamos hacer nosotros es conocer a Cristo, porque Él es la sabiduría. También en su palabra dice que en Él, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del entendimiento. Entonces, podemos ir concluyendo que es necesario adquirir sabiduría de lo alto, antes que cualquier otra sabiduría humana, antes que cualquier otra que podamos nosotros adquirir. Por eso es que en Proverbios 3, 5 al 6 dice que primero nos fiemos en Jehová y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Qué quiere decir en nuestra propia prudencia? Muchas veces nosotros, por los conocimientos que tenemos o por la experiencia que tenemos en algo, estudios en algo, comenzamos a confiar primeramente en eso, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia, en los contactos que podamos tener o las amistades que podamos tener. Eso es confiar en nuestra propia prudencia. Pero Dios nos manda a que confiemos primeramente en Él, que nuestra confianza está puesta en Él antes que nuestra propia opinión y lo que nosotros podamos ofrecer. Entonces, entendiendo esto, Dios nos está llamando a que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Cristo, quien es la sabiduría, que en Él está escondidos todos los tesoros de sabiduría, de entendimiento. Entonces, necesitamos esa sabiduría. Creo que todos nos concentramos mucho en adquirir sabiduría humana. Cada quien quiere estudiar o dedicarse a algo en específico y nos esforzamos tanto en la universidad, nos esforzamos tanto en algún diplomado, en alguna situación, en cualquier materia que queramos estudiar, y nos esforzamos tanto en adquirir esa sabiduría, que lo cual, aclaro, no está mal, pero Dios nos manda a adquirir sabiduría de lo alto, primeramente. Que esa sea nuestra prioridad, que nuestra prioridad sea adquirir esa sabiduría alto que es Cristo mismo. Entonces, porque podemos ver nosotros en la realidad nos ha pasado a nosotros, o podemos ver personas que pueden tener mucho conocimiento y adquirir mucha sabiduría humana, pero nos damos cuenta que su vida es una vida muy desordenada porque no han obtenido la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto es la que nos hace tener gozo, nos hace tener entendimiento, nos hace tener nosotros paz, una vida de paz, justicia y gozo, que es la vida del reino de Dios, que habla la palabra de Dios. Pero si nosotros no adquirimos esa sabiduría, si nosotros prácticamente se resume en que si nosotros no vamos
no nos interesamos en conocer la sabiduría que es Cristo, todo lo demás se nos hace más difícil y podemos tener mucha sabiduría en otras áreas de nuestra vida, pero no nos va a traer ningún tipo de alegría, no nos va a traer ningún tipo de gozo, o nos va a traer solo esa paz y ese gozo que puede dar este mundo, que es algo muy temporal, algo que al final se circunscribe y se basa únicamente en situaciones temporales, en acontecimientos y no en una vida permanente, en esa justicia, en esa paz, en ese gozo. Entonces el mensaje de hoy es esto: necesitamos sabiduría. Cristo es la sabiduría. La palabra de Dios nos enseña de Cristo. Pidámosle a Dios que ponga ese deseo en nosotros por adquirir sabiduría, porque más que simplemente adquirirla, nosotros necesitamos adquirirla. No es simplemente una opción. Si nosotros queremos una vida llena de gozo, de paz, de justicia, una vida plena, necesitamos adquirir esa sabiduría. Sin esa sabiduría no podremos tener esa vida que anhelamos, no podremos también cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Entonces adquiramos esa sabiduría. Por eso también la misma palabra de Dios habla que la vida eterna es que conozcamos al Padre y conozcamos a Cristo, a quien Él envió. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Creo que entre más rápido lo entendamos, nos vamos a ahorrar tantos problemas y definitivamente vamos a ir encaminados en tomar las decisiones correctas que nos ayuden también a obtener, en primer lugar, todas esas promesas espirituales y eternas que Dios tiene para nosotros, y como consecuencia, como lo dice Mateo 6:33, primero busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás significa todo lo que necesitamos en esta tierra para vivir, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra casa, todo lo que necesitamos, Dios lo va a suplir si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. En este caso también es lo mismo decir, buscamos esa sabiduría de lo alto primeramente, busquemos conocer a Cristo primeramente. Que Dios me los bendiga y espero verlos el próximo miércoles.